Villarejo está aireando los secretos mejor escondidos de la partidocracia y mientras tanto los políticos de carrera como Errejón siguen buscando la silla que más calienta. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. En el propio juzgado y sin pestañear, allí Villarejo se mostró dispuesto a contar determinados hechos relativos al 11M. El excomisario vinculado al espionaje del BBVA con una supuesta operación de Estado ejecutada tras los atentados de Atocha como consecuencia del cambio de gobierno del año 2004. La Fiscalía ha interrumpido en varias ocasiones sus manifestaciones, entendiendo que la información está protegida por la Ley de Secretos Oficiales. Han quedado muchos datos que no han podido ser manifestados al tribunal hasta tanto no se alce el secreto por el Consejo de Ministros. Y todo esto se produce en una semana en la que Podemos ha reventado en dos. Errejón, Carmena y Ada Colau han hecho piña para montar una nueva marca política y asegurarse así algún asiento en una de las muchas instituciones del régimen. No son estos los únicos tránsfugas de la semana. En imágenes tenemos a Beatriz Talegón, es otra profesional de la política que empezó en el Partido Socialista y que ahora es el ojito derecho de Puigdemont para ir a las elecciones europeas en las listas del PDeCAT. Pedro Gallego, analista político, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La primera pregunta que te quiero hacer es si el régimen del 78 se está cayendo a cachos. Te hago esta pregunta porque vemos ya que ciertos secretos oficiales empiezan a airearse e incluso que la gente que estaba muy vinculada a un partido intenta buscar nuevas sillas haciéndose partidos propios o pasando de un partido a otro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Xavi. Bueno, yo creo que decir que el régimen del 78 se está tambaleando en el sentido de que es el fin de una etapa, seguramente, pero desde luego el régimen entendido como estado de partidos, nada más lejos de la realidad. No solo Vox ha nacido para remachar ese flanco que le daba todavía sin explotar acerca de los ciudadanos que son patriotas, que creen en España, que están hartos de tanto expolio por parte de las administraciones, sobre todo autonómicas, y en la expoliación que se está haciendo a la clase media, pero desde luego el mayor riesgo, a mi juicio, sigue siendo las diferentes izquierdas, porque hay que recalcar, yo creo que para entender todo este tipo de análisis y lo que ocurre, para mí es vital una obra de Gustavo Bueno que se llama El mito de la izquierda, que ya adelantó en el 2003 algo parecido a lo que está pasando ahora. Hay una serie de izquierdas que definen dos grupos, que es, rápidamente digo, la izquierda definida y la izquierda indefinida. La izquierda definida serían aquellas izquierdas clásicas que tienen un modelo de Estado, ¿no? Pues la socialdemocracia, los partidos comunistas, etc. Y luego una serie de izquierdas indefinidas que no participan de ese proyecto de Estado, que serían pues las ONG, las diferentes asociaciones, el ecologismo, toda esta serie de cuestiones. Por eso no es casualidad que Podemos se rodee, y todos los partidos acólitos a Podemos, de montón y fomente montón de asociaciones y montón de estratos distintos de todo este tipo de izquierda indefinida, porque son los que de algún modo hacen que llegan a ser, como dicen ellos, transversales. Una palabra que ya solo escucharla me entran arcadas, pero es lo que utilizan de alguna manera para poder llegar a todos los estratos de la sociedad. Entonces, a mi juicio, actualmente el régimen ha llegado a un final de etapa, pero para empezar con más fuerza si cabe. A no ser que ocurra un suceso disruptivo, a mi juicio, como ya lo he dicho otras veces, que sería el detonante, una crisis económica potente, como avecina nuestro economista y el profesor Centeno. Enseguida vuelvo contigo, Pedro, pero antes quiero también saludar al segundo invitado de hoy. Se estrena con nosotros en Demos, es Lucio Muñoz. ¿Qué tal? Lo primero, muy buenas tardes, Lucio. Buenas tardes, Xavier. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un honor para mí.
Bueno, él es consultor de empresas, es empresario, también es escritor, experto en economía, y lo primero que te quiero preguntar, Lucio, tiene que ver sobre un suceso que estamos conociendo estos días, que quizás, además del económico, puede ser otra de las cuestiones que haga detonar el régimen del 78, que son las declaraciones que está haciendo el excomisario Villarejo a día de hoy en los juzgados. Llevan unos días ya saliendo diferentes informaciones, se ha hablado del 11M. Yo no sé, Lucio, si crees que este terremoto que puede generar Villarejo puede ser una de esas cuestiones que haga tambalearse por lo menos al régimen, porque lo cierto es que quien gobernó, escuchando a Villarejo, está empezando a sudar. Buenas tardes, Xavier, otra vez. Tal y como ha expuesto brillantemente mi compañero, este régimen está desintegrado ya prácticamente. Y más que como consecuencia podemos extraer conclusiones. El caso Villarejo muestra a todas luces la corrupción a gran escala, es decir, a escala global, tanto del CNI a lo largo de esta infausta historia pseudo-democrática de España, y también de las cúpulas de nuestros cuerpos judiciales. Y digo las cúpulas nada más. Se trata de un régimen partidocrático, evidentemente, corrupto hasta la médula, y que se está desintegrando progresivamente, pero que yo creo que ya está pues coleteando prácticamente. Es un régimen partidocrático que pues ha intervenido, en el cual los partidos políticos han intervenido absolutamente la economía en España durante 40 años. Y han controlado a la sociedad civil, a los medios de comunicación, y por supuesto no ha respetado para nada la independencia judicial. Y a través de las 17 taifas autonómicas pues han destruido, por ejemplo, las cajas de ahorros. Y por supuesto, con este modelo de Estado autonómico malévolo, pues hemos llegado a la crisis política, económica y sobre todo territorial en la que nos encontramos, que está pues con la independencia de Cataluña como baluarte. Y por supuesto, pues esta democracia secuestrada por los partidos políticos pues ha producido una consecuencia principal, que es el estado del bienestar que han creado para los partidos políticos y por supuesto para los políticos y para sus redes clientelares, y el estado del malestar para la ciudadanía en general. Estas son las conclusiones que podemos sacar de este caso Villarejo, porque todo se resume en eso, en la putrefacción de un régimen que se despedaza. Este caso, pues se trata está investigándolo la Fiscalía Anticorrupción y lo lleva el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, como todos los televidentes saben, y se trata de una investigación para saber si hay un uso de fondos reservados del Estado para ejecutar operativas que carecen de la preceptiva autorización judicial. Y como todo el mundo sabe, pues hay varias piezas. Hay una pieza separada que es el caso Tándem, denominado Operación Kitchen por el propio Villarejo, o incluso también se ha llamado el caso Villarejo, y hay otra pieza separada que ambas están bajo secreto sumarial, y la otra pieza es el caso BBVA. Probablemente nos esté viendo mucha gente y esté viendo estos días las noticias relativas al caso Villarejo y todas las que tienen que ver con el BBVA, quizás muchos preocupados porque tienen depositados ciertos ahorros o porque tienen un dinero en este banco, un banco que además se ha metido de lleno en la corrupción, con lo que eso puede suponer de cara a futuro. Ya que eres experto en economía, sí que me gustaría preguntarte si crees que puede afectar a estas personas que tienen el dinero depositado en el banco. Bueno, en principio no hace falta que expliquemos el caso BBVA, porque nuestros inteligentes televidentes sabrán de qué trata. En principio podemos extraer las siguientes conclusiones también. No olvidemos que la CNMV ya abrió hace una semana una investigación sobre las repercusiones que podría tener el caso Villarejo, no ya solo en particular respecto al BBVA, sino también en cuanto a la banca general, perdón. Igualmente, el BCE ya reclamó al BBVA que, pues evidentemente, despidiera a Francisco González, tanto de la fundación como de la presidencia de honor. Todo eso para salvar, en la medida de lo posible, pues el deterioro de la imagen corporativa y el daño reputacional que este caso le está provocando al BBVA. Otra cosa distinta es que analizáramos también si Francisco González
actuó, evidentemente no denunció la situación, pero si actuó en defensa de los intereses del banco o no. Yo creo que actuó no correctamente, pero sí en base pues a un Estado corrupto como el que tenemos. No tenía otra fórmula para parar este asalto del gobierno del PSOE para apropiarse del BBVA, que hubiera acabado como cualquier caja de ahorros, gestionada por políticos y absolutamente en la quiebra. Siguiendo con lo que estaba comentando antes, pues Francisco González podría ser despedido. Y si fuera despedido, en base a los requerimientos del BCE, pues evidentemente perdería todos los derechos inherentes al cargo de presidente de la Fundación y sobre todo de la presidencia de honor del BBVA. Como decía, en cuanto a los efectos económicos, pues vamos a ver. En principio, los accionistas que no tienen ninguna relación con el caso y de buena voluntad pues tomaron alguna participación significativa en el BBVA en el 2004, pues que fueron pinchados sus teléfonos y están siendo investigados. Hay algunos que tuvieron relación con la operación orquestada por el gobierno y por SACIR, y otros no. Por tanto, estos accionistas ya están siendo pues perjudicados por este hecho. Igualmente, el juez podría fijar una fianza por responsabilidades futuras al BBVA. Si se demuestra que estas escuchas pues podrían suponer un delito. Ello supondría pues un impacto patrimonial para la entidad, puesto que esta fianza se convertiría en una provisión de fondos que tendría que evidentemente pues ser constatada y recogerse en las cuentas de la entidad, del BBVA. En cuanto a bolsa, pues recordemos que en 2018, pues un año horrible para la banca en general, para la banca española, el BBVA perdió 1/3 de su valor de capitalización bursátil. No sabemos si se puede achacar esta pérdida de los títulos del BBVA al caso Villarejo o al mal comportamiento que tuvo la banca el año pasado. Pero lo que sí es cierto es que perdió 1/3 de capitalización bursátil en 2018 el BBVA. Si bien es cierto que en 2019 pues ha subido prácticamente, está en el entorno de una subida del 10%, 12%. Los títulos del banco del BBVA y es la mayor subida quizá del IBEX 35. Yo lo que quisiera recalcar que el daño más importante que se le ha hecho a la entidad es un daño reputacional, es un daño en cuanto al deterioro de la imagen corporativa, que como todos sabemos la imagen corporativa pues es un activo intangible que podría repercutir en el aspecto financiero, sí, evidentemente, pero no podemos cuantificarlo todavía. Y bueno, también recordemos que hay una serie de accionistas, tanto minoritarios como grandes accionistas, y también fondos de inversión que están estudiando la posibilidad de emprender acciones penales y civiles y de personarse incluso en la causa. Todo esto tendrá repercusiones a nivel económicas, a nivel financieras, pero todavía es pronto para valorarlos, según mi opinión. Enseguida vuelvo contigo, Lucio, vuelvo con nuestro compañero Pedro, porque lo cierto es, Pedro, que este régimen, como estamos viendo con casos como el del BBVA, lo que vemos es que tenemos un gobierno completamente descontrolado, haciendo prácticamente lo que le da la gana, una serie de diputados que se preocupan de todo menos del distrito al que dicen representar. En fin, tenemos un régimen que es de todo menos maravilloso. Bueno, viendo algunas de las cosas que ha dicho Lucio, es importante hacer saber que el modelo que nosotros defendemos de la representación a través del diputado de distrito con un sistema de recall, es decir, de la capacidad de control por parte de los electores para poder destituir a su diputado, y la división en origen de los poderes, no significa en modo alguno que desaparezca la corrupción o que por arte de magia ya sea una cuestión de un régimen ideal en la que se difuminen todos los males inherentes al ser humano. La cuestión fundamental es que existan siempre mecanismos para defenderte de la corrupción. En este caso, que un poder, lo que repetía siempre nuestro querido maestro don Antonio García Trevijano, que un poder vigile a otro poder, que exista un mecanismo de vigilancia entre poderes.
Lo que ocurre en el caso concreto de España, que es, sin duda alcanza el paroxismo comparado con otros estados de partidos, básicamente porque incorpora a los enemigos de la nación dentro de la propia partidocracia, cosa denunciada por mí desde hace años y que me alegró mucho ver un vídeo que me mandó nuestro querido compañero Marcos Peña de Gustavo Bueno en un foro, en una presentación de DENAES en la que estaba Santiago Abascal, y cuando hace referencia a los partidos secesionistas él los define como hablar del círculo cuadrado, que es completamente contradictorio que en un Estado existan partidos secesionistas. Bueno, pues eso ocurre aquí en España. La prueba, aparte de que como los partidos políticos anegan todo el espacio público, es que si, por ejemplo, miramos asociaciones conocidas, por ejemplo, la de Libres e Iguales, ¿no?, que se hizo famosa porque la fundó Cayetana Álvarez de Toledo, también creo que está Arcadia Espada. Pues Cayetana Álvarez de Toledo ha sido diputada del PP, no sé si tiene un acta no sé si todavía sigue siendo miembro del partido, y Arcadia Espada es uno de los fundadores de Ciudadanos. Es decir, es que donde rasques te encuentras al partido político. Pero es que en el caso de la economía me hace muchísima gracia cuando le echan la culpa al capitalismo de los males, por ejemplo, de la banca, de los temas de la especulación, de todas las grandes operaciones, como que es la enfermedad del capitalismo, ¿no? Cuando lo que existe concretamente, en casi todo el mundo, pero lo que existe concretamente en España es intervencionismo puro, que es lo contrario al libre mercado. Yo no es que crea en un libre mercado ideal, eso no existe, ni la competencia perfecta, mucho menos. Pero lo que ocurre en España es lo contrario al capitalismo. El rescate, el intervencionismo, el introducir miembros de los partidos políticos para controlar todas las empresas, o viceversa, que las empresas manden los dosieres para que se hagan leyes ad hoc y viceversa. O sea, es una cuestión completamente tan asfixiante que es imposible dar un paso sin que se sepa cómo los partidos, como órganos del Estado, incorporan a la masa, pero en su totalidad, incluyendo también cuestiones como la economía, que es una derivación de la política. Entonces, tal como está planteado el asunto, yo creo que en la esfera que se presenta en el corto plazo de un reguero de partidos, en el que va a cubrir todas las necesidades de aquellos que creen que están eligiendo algo cuando votan, creo que, a mi juicio, sigo diciendo que un detonante, un suceso disruptivo para mí, que sería vital para hacer realmente plantearse un proceso para eliminar el sistema partidocrático, creo que, a mi juicio, tendría que ser producido por una crisis económica. No quiero dejar esta conversación, Pedro, sin antes comentar una cuestión de la que ya hemos hablado en estos programas en más de una ocasión, que es el diputado de distrito, el diputado que por obligación tiene que hacer caso al distrito al que representa, porque de lo contrario en las siguientes elecciones no saldría votado, algo que en España es impensable. Y traigo esa noticia de la que hablábamos al principio del programa, aquella que tenía que ver con estos nuevos partidos que parece que se van a crear, o este nuevo partido que se va a crear a la izquierda con Manuela Carmena, con Ada Colau, con Errejón, una serie de partidos que se están creando que no tienen ninguna diferencia con aquel del que proceden, que en este caso es Podemos, y que al final lo que viene siendo representación cero. Desde luego. Y luego, bueno, los partidos como órganos del Estado, yo creo que ya, por lo menos nuestros televidentes ya lo tienen claro. El partido tiene un jefe. En este caso ha habido una disidencia por un encontronazo entre Errejón y Iglesias, desde que venía arrastrándose de hace tiempo, y se funda otro partido para ser el líder y para poder él determinar lo que debe hacerse. Hay una cosa también muy importante que ya dije el otro día, y es que la gente no entiende, eso lo dije también, y no sé quién me escribió diciendo que dónde aparecía, Edmundo Burke, en el discurso a los electores de Bristol, él invoca y él cree que el diputado representa a la nación. Ya le responde en otro orden de temporal, pero ya los federalistas, Madison concretamente, si mal no recuerdo,
ellos defienden que el diputado debe responder a los intereses de sus votantes, es decir, de su región, de su distrito. Creer que una persona que le votan en Totana ya sabe de la pesca y de la economía del transporte y de todas las cuestiones que invocan la necesidad de una nación cuando se sienta en un escaño es una cosa totalmente absurda. Lo que debe responder un diputado es a los deseos y a las necesidades y cumplir las promesas de aquellos electores que le han votado. Esa es la función principal y primordial del diputado del distrito. Y por supuesto debe haber un control de ese diputado a través del mecanismo que se llama recall, que es en inglés rellamada, para poder hacerle una moción en caso de que no cumpla aquello a lo que se ha comprometido. Sin este principio fundamental de un régimen democrático como la representación, acompañado de la separación de poderes, es imposible que exista un régimen democrático. Y todavía más difícil, es imposible el control del poder, que como dice nuestro querido don Antonio, que eso creo que lo tomó de Spinoza porque lo trabaja mucho, lo de potencia y poder. La potencia no tiene control, no tiene límite. Fíjate, y precisamente por esa ausencia del control del poder tenemos a una serie de partidos gobernando de manera descontrolada. Volviendo otra vez a lo que comentábamos al inicio del programa, Lucio, fíjate, los servicios secretos españoles, en lugar de estar centrados en ver lo que ocurre en otras naciones, los avances tecnológicos que hay en otros países, el armamento que están desarrollando, los hemos tenido en España espiándose unos partidos a otros a través de Villarejo, que era el excomisario al que hacíamos referencia al principio del programa, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, es decir, enterándose más de los cotilleos de unos y otros para luego intentar mover los hilos e intentar que el poder haga lo que ciertas fuerzas o ciertos poderes fácticos querían. Sí, Xavier, el problema de los servicios de inteligencia en España y del CNI, evidentemente, y también de las cúpulas policiales, es que han trabajado siempre no para el Estado, que es para quien tendrían que haber trabajado. Por eso se han convertido en las cloacas del Estado, sino que, como decía, el servicio de inteligencia de España pues ha trabajado siempre para el gobierno de turno y sobre todo para el partido político que en cada legislatura pues ostentaba el gobierno de la nación, de España. Por ejemplo, y siempre, de hecho, han utilizado siempre todos los gobiernos a la misma cloaca, porque si nos detenemos en el caso Kitchen, pues es el PP, el propio PP, o el propio gobierno del PP, todavía hay que dilucidarlo, pues es el que contrató a Villarejo para espiar a Bárcenas. Y en el caso del BBVA, aunque fue una entidad privada, en este caso el BBVA, quien pues contrató a Villarejo, no olvidemos que contrató a la misma cloaca que también pues había trabajado para el gobierno del PSOE, por ejemplo en el 11M. De hecho, las últimas declaraciones de Villarejo van en este sentido, es decir, como estrategia de defensa, creo yo que lo ha utilizado, pues ya ha declarado Villarejo que pues la operación del BBVA está vinculada al 11M. Es posible que no sea así y sea una estrategia de defensa de Villarejo, porque si nos centramos en las fechas no coinciden, pero sí que es cierto que aunque no tengan relación, pues sí van unidas. Aunque no estén vinculadas, sí van unidas, porque es la misma cloaca utilizada para dos operaciones pues diferentes. En un caso pues son los servicios de Marruecos y los servicios en el 11M y los servicios españoles los que supuestamente pues organizaron el 11M en beneficio del PSOE. Como no se demostró porque se ocultó toda la información y porque el juicio fue una farsa, pues todavía los españoles no sabemos qué ocurrió realmente en el 11M. Y el asalto del BBVA pues fue la misma cloaca que trabajó en el 11M la que trabajó para Francisco González, con buen criterio, aunque lo hizo de manera corrupta, pero con buen criterio, porque por ese motivo, porque utilizó la misma cloaca para defender su banco, pues salió indemne del asalto de SACIR y del gobierno del PSOE, porque utilizó la misma cloaca. Ahora bien, tampoco es cuestión de considerar a Francisco González como
impune, ¿no? Porque en este sentido, es decir, él también tiene la culpa porque no denunció los hechos y pudo tomar otra alternativa, y tomó la alternativa de la corrupción, es decir, de contratar a la cloaca. Pero fue la misma cloaca que el 11M, y siempre ha sido así a lo largo de esta pseudodemocracia. Y si bien es cierto que fue, como no podía ser de otra manera, el gobierno del PSOE el que empezó. No sé si nos acordaremos de la primera etapa, bueno, del primer gobierno de Felipe González, que ya empezó a utilizar la cloaca. Y este gobierno, en la última legislatura, pues cayó por corrupción, por la corrupción que venía de la cloaca. Podemos recordar casos como los famosos GAL, los fondos reservados, Amaido Domínguez, los papeles del CSIC, etcétera, etcétera. Y fue una de las causas por la que el PSOE pues abandonó el poder. Y una época más cercana, por ejemplo, pues el PSOE gestionado por Rubalcaba, cuando pues el famoso, lo que sucedió en el famoso bar Faisán. Eso es producto también de las cloacas del Estado. Y bueno, pues ahora las acusaciones de Villarejo, que supongo que tendrá pruebas, algunas acusaciones serán verdaderas, otras no, pero está claro que hay bastantes cosas que podrían ser ciertas, y bueno, pues lo más relevante y lo más inaudito, es pues cuando culpa a Félix San Roldán, que es el director del CNI, y de todos los hechos que se producen, y también cuando ha denunciado que se ha amenazado a jueces de la Audiencia Nacional vía pues que eso podría ser un delito de amenazas vía coacción, porque supuestamente el CNI tiene datos de muchísimas personas, se calcula, según Villarejo, en torno a 1 millón de personas que tienen datos íntimos, el CNI, de estas personas, entre los cuales están, pues repito, jueces de la Audiencia Nacional. ¿Y para qué se les ha amedrantado bajo coacciones? Para que no investiguen precisamente el CNI. Por tanto, esta es la mayor de las corrupciones. Y por no comentar cuando se fugó Puigdemont. ¿Por qué se fugó Puigdemont? Pues evidentemente si el CNI no hubiera querido que se fugara, pues no se hubiera fugado. Porque yo creo que hay profesionales lo suficientemente capacitados para que hubieran podido evitar la fuga de Puigdemont. Es decir, hay muchísimos casos, como el trabajo que han hecho defendiendo a Venezuela, los datos recuperados que se le comentaron también a Villarejo para recuperar datos que tenía en poder supuestamente Corina en relación al rey, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando de las cloacas del Estado muchísimo tiempo, porque llevan funcionando desde el inicio de nuestra pseudodemocracia. Para terminar, y volviendo un poco al inicio del programa, decíamos, Pedro, que el régimen está en crisis. Tú nos hablabas de una posible explosión del régimen a través de un suceso grave en cuanto a lo económico. No sé si conoces algún precedente en la historia de España o de otro país que haya tenido una situación similar a la que tenemos a día de hoy y que haya terminado con un final de régimen. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro si los hechos continúan como parece que van a ocurrir, con una fuerte crisis económica que nos viene este año porque el Banco Central Europeo nos deja de comprar deuda y con un régimen que ya está haciendo aguas por todas partes? Bueno, cuando digo el suceso disruptivo puede ser económico, siguiendo la estela que ha dejado mi compañero Lucio, claro, si estuviéramos, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que mal que les pese a muchos, es un faro en este sentido donde mirarse, todos estos casos como los de Villarejo harían caer a un régimen, o por lo menos a un gobierno de peso, ¿no? La cuestión está que todos están implicados, porque Villarejo también ha hecho trabajos para Rubalcaba, está también implicado con Garzón, con la ministra también de Justicia anda pululando por ahí. O sea, es decir, ahí hay una serie de mare magnum en la que hay una simploqué, en la que aquí sí se puede decir que todos están relacionados con todos. La simploqué es que todo no puede estar relacionado con todo. Pues aquí todos están relacionados con todos. A lo largo del tiempo están conectados de una manera o de otra una serie de personajes que son siempre los mismos.
por otro lado, que se ha sucedido en otros países sucesos similares al nuestro. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el escenario que se planifica por los Estados Unidos en toda Europa, a excepción de Inglaterra, yo creo que da una estabilidad determinada por los Estados Unidos, diseñada por ellos mismos, pero lógicamente Alemania es un país que ha dependido siempre de Estados Unidos y le ha proporcionado el sistema que tiene los Estados Unidos, por decir el país más potente que existe ahora mismo en la Europa continental. Pero es que lo que sucede en España, como digo, es una cosa completamente insólita, y es que existe dentro de España una serie de partidos que ocupan un escaño en el Parlamento que tienen en sus programas la separación de su territorio del resto del territorio nacional. O sea, es decir, son partidos secesionistas de hecho y de derecho. Eso, dentro de una partidocracia en la que quiere colmar todas sus necesidades, tal como está ahora mismo diseñado esto, es una balcanización de manera voluntaria y además con un suicidio asistido. O sea, el propio Estado asiste a la nación para suicidarla. Es una cuestión realmente impresionante. Es una cuestión que no se da en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Que el Estado quiera suicidar a la nación. Ya decía incluso el propio Renal, que creía como Ortega, él hablaba de un plebiscito diario, ¿no? Ortega del proyecto sugestivo de vida en común. Pero el propio Renan repite que una nación puede hacer cualquier cosa menos suicidarse. Es que lo que ocurre en España no tiene comparación con nada que ocurra en ningún país del mundo. O sea, el sainete catalán es totalmente inexplicable en cualquier región del planeta, en cualquier latitud. Nadie puede creer lo que está pasando con la cuestión catalana. Lo que acaba de decir de Puigdemont es que es una fruslería comparado con todo el escenario que allí se está viviendo. O sea, eso es casi una anécdota, ¿no? Que le hayan acompañado los de agentes del CNI de chofer a Puigdemont a Bélgica. Es que se permita el estado de las cosas tal como están sucediendo, con una izquierda que es traidora, unas izquierdas que son traidoras a la nación. Y puedo recoger lo que hemos hablado antes de comenzar el programa. Esta mujer completamente descerebrada intelectualmente, como es Beatriz Talegón, que me pasa del Partido Socialista, que ya es traidor per se, el partido más traidor y más corrupto de la historia de España, ahora se pasa a Esquerra Republicana, al servicio de la República Catalana. O sea, son cosas que realmente son insólitas. No tenemos tiempo para más. Lucio, Pedro, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Xavier, por todo. Ha sido un placer y un honor. Encantado. Pues nada, encantado de compartir el programa contigo, Xavier, y le damos la bienvenida a Lucio. Ademos. Nosotros cerramos aquí este boletín. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo y recuerda que mañana a las 9 volvemos con más criterios. Que seas feliz y que tengas una muy buena noche. Adiós.